Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Pueblo querido, no pierdas la fe en el cambio que está por llegar. Pueblo, recuerda tus luchas de ayer, cuando mataste a la serpiente y a la naranja del mal. Van a llamarte terrorista, pueblo, quieren verte de rodillas. Un pueblo consciente es la pesadilla de todos esos clasistas y de todos esos racistas. Su pensamiento colonizado, rechazan a Atahualpa y prefieren a Pizarro, y ahora ya preparan su golpe de estado. Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán. Bueno, y le damos la bienvenida y los buenos días a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, La Voz de los Sin Voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, hoy en nuestra emisión número 684. Más de 15 años en resistencia y lucha por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. La fe en el cambio que está por llegar. Y es bueno recordar que el magisterio bogotano se moviliza esta semana, el día 24 de abril, junto a organizaciones sociales y populares de la ciudad que ya no soportan el caos provocado por el desgobierno del alcalde Galán. Sumado esto a otros temas relacionados con la salud del magisterio y la presentación del proyecto de bonos escolares en el Senado de la República que ocasionaría la privatización de la educación. En el tema distrital existen puntos claves para la movilización social en contra de la mala alcaldía de Galán y que sería bueno recordar porque este 24 de abril las clases no serán en las aulas, las clases serán en las calles, porque la Alcaldía Mayor de Bogotá atenta contra las libertades democráticas, vulnerando el derecho a la organización, a la movilización y a la protesta. Porque además la Secretaría de Educación no cumple con los acuerdos ADCET. Los acuerdos ADCET deben cumplirse. Porque además la política de esta alcaldía tiene a la educación en crisis. Los recortes, la sobrecarga laboral, el abandono en la infraestructura, el PAE con una mala alimentación, una pésima ejecución y cero seguimiento. Porque además en Bogotá avanza la privatización, se desmantela lo público, se reduce la inversión en salud, educación y bienestar. Y porque la política absurda de esta alcaldía en Bogotá pone en crisis lo ambiental, donde se impone el cemento sobre la vida, la tala de árboles, el aumento en los servicios públicos. Y porque es evidente el colapso en la movilidad y el abandono del transporte público. Así que la cita es el próximo jueves 24 de abril a las 9 de la mañana en el Centro de Memoria. Te lo repito, pueblo querido, no pierdas la fe. Y recordamos que un abril 18 de 1998, Eduardo Umaña Mendoza, abogado, periodista, profesor universitario, defensor de presos políticos y de derechos humanos, es asesinado por paramilitares en Bogotá. Y este 22 de abril, Día de la Madre Tierra. Se necesita una economía más sostenible. Recuperar los ecosistemas debe ser un compromiso de todos. Y como ya es tradicional, el día 23 de abril, celebración del Día del Idioma, no sin antes hacer la reflexión sobre la diversidad cultural y el multilingüismo que existe en nuestro país,
Recordemos que en Colombia se hablan más de 68 lenguas, además del español, que es el idioma oficial del país. Y así, de esta manera, con la canción No Pasarán de Cristian Vergara, continuamos en Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Ni un paso atrás no pasarán, pero querido, no pierdas la fe. Voz Educadora. Maena ni wan gete ni wan voz educadora un gon gochin namun oti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Y ahora ya preparan su golpe de estado. Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán. Muy buenos días, compañeros y compañeras del Magisterio Distrital y Nacional. Reciban un fraternal y combativo saludo en nombre de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Nuestro compromiso es con el paro distrital de 24 horas. Desde el contexto internacional, la democracia y la soberanía popular enfrentan graves amenazas. En Ecuador, la Revolución Ciudadana y la CELAC denuncian un fraude electoral que impuso un régimen autoritario, sostenido por la represión y alianzas con países extranjeros. En Gaza, la masacre avanza con el silencio cómplice de las democracias occidentales. Mientras tanto, en Estados Unidos, trabajadores de Microsoft denuncian el uso de la inteligencia artificial en el genocidio de Gaza, revelando el rol bélico de las tecnologías. Y mientras tanto, el presidente de Chile valida sin cuestionar las elecciones en Ecuador, exige reconteo en Venezuela, dejando en evidencia su doble rasero. La resistencia crece en América Latina, en las urnas, las calles y los pueblos no se rinden. Desde el contexto nacional, Colombia vive una encrucijada histórica. Mientras el pueblo exige reformas sociales y mayor democracia, las élites bloquean el cambio y normalizan la exclusión. La consulta popular es un acto legítimo de soberanía, no es una amenaza. Al tiempo, crímenes contra Sara evidencian una violencia estructural que castiga la diferencia. La educación debe ser trinchera de dignidad, resistencia y cuidado. El cambio democrático será real si se incluye todas las vidas sin excepción ni demora. Desde la situación distrital, el paro distrital de 24 horas para el 24 de abril interpela a toda la comunidad educativa, madres, padres, estudiantes y líderes sociales. Bogotá vive una crisis social, educativa y ambiental. Mientras la administración de Carlos Fernando Galán desmantela lo público y reprime la protesta, el magisterio denuncia el abandono de las escuelas públicas, la precarización de las condiciones para docentes y directivos docentes y el deterioro del plan de alimentación escolar. Este paro no solamente es del magisterio, es de todos y todas quienes defienden el derecho a una ciudad digna, con educación, salud, agua potable y justicia social. En el ámbito sindical, desde la ADE, la CUT y la Asamblea Distrital por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad, convocamos al paro distrital de 24 horas el próximo 24 de abril. Rechazamos el ataque de esta administración que busca deslegitimar la protesta por los derechos. Denunciamos las presiones y amenazas contra quienes participamos. El derecho a la protesta está respaldado por la Constitución y aún más en la negociación firmada por la Secretaría de Educación en 2024. Exigimos respeto a los acuerdos y condiciones dignas para una Bogotá que priorice la vida y sobre todo que esté por encima del negocio. Vamos al paro distrital por dignidad y por los derechos conquistados. Sintoniza, comparte y participa en Voz Educadora, el espacio del magisterio combativo. Nos mantenemos en solidaridad con los pueblos que resisten. Viva Palestina, Líbano y Yemen. Cuenta con nosotros para visitar tu colegio y construir juntos una educación digna y justa. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. No olvides, somos el colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive.
La lucha sigue. Voz educadora. Mayela ni guam gete ni guam voz educadora un guam guachin ramnamo no te guam yo Bogotá. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz educadora. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Puya, muchas pullas, recontrapullas al alcalde Galán, quien pretende deslegitimar el paro distrital convocado por la ADE. A punta de amenazas y pasando por encima de las solicitudes de rectores y maestros. Solo le importa el negocito del PAE, bien malo y bien costoso. Pullas, muchas pullas, recontrapullas a la ONG Súmate de María Corina Machado, financiada por Estados Unidos, que fue la organizadora del fraude electoral en el Ecuador. Ay, pero es que ¿hasta cuándo la intromisión extranjera vulnerando la soberanía de los pueblos? Pullas, muchas pullas, recontrapullas al robo sistemático de 2.5 billones del DPS entre 2010 a 2022. Los hallazgos abarcan la línea de tiempo Santos Duque. Falla estructural en la trazabilidad, transparencia y el control de los recursos públicos. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas, recontrapullas a los periodistas barranquilleros y otros que andan bien calladitos para que no se les caigan los contratitos si denuncian al señor Char. Este señor fue interrogado por la Fiscalía por prevaricato y falsedad en documento público. Pullas, muchas pullas, recontrapullas al precandidato presidencial Miguel Uribe, quien posa de honesto y muy digno, mientras su papá es capturado en investigación por millonario desfalco en el Banco del Estado. Ay, pero qué bonita familia, ¿no? Pullas, muchas pullas al Consejo de Estado que prohíbe transmitir los consejos de ministros por los canales privados, violando la ley. Pero sí nos tocó aguantarnos al corrupto negligente del Duque todos los días en su desastroso gobierno. Disimulen un poco, señores del Consejo de Estado. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la convocatoria de la ADE a paro de 24 horas el próximo 24 de abril contra un gobierno distrital desorganizado, inhumano, autoritario y represivo. Nos vemos en las calles. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas, recontra vivas a la unificación del pliego de peticiones del sector educativo. Negociación entre el gobierno nacional y 9 organizaciones sindicales. El pliego sintetiza política pública avanzada hacia la dignificación de la labor pedagógica. ¡Vivas! Y vivas, muchos vivas, recontra vivas, a los más de 2.000 estudiantes del Colegio Ismael Perdomo que recibieron computadores como parte de la inclusión digital en el gobierno del cambio. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la apertura de la ensambladora automotriz Renault en Envigado, segundo país en Latinoamérica con esta empresa. Y vamos repuntando la economía con el gobierno del cambio. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a las organizaciones campesinas del mundo que conmemoran el día de sus luchas, recordando a sus mártires y reivindicando que la tierra, el agua y el territorio no son solo mercancías,
Y estas son la base de nuestras comunidades, culturas y soberanía alimentaria. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Voz educadora. Mayela ni guam gete ni guam voz educadora un guam guachin ramnamun otiguan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Y ahora ya preparan su golpe de estado. Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán. Semana Santa para reflexionar y oxigenarnos para la lucha. Una época de descanso, de mucha reflexión, balance de lo avanzado y preparación para asumir los retos que el año 2025 nos exige. El movimiento popular, actor fundamental para fortalecer la lucha, la democracia, defender las reformas sociales, como la reforma laboral, la reforma a la salud, por solución política para una paz integral y unidad por un frente amplio. Por eso convocamos, concitamos a todos los sectores, nuevos liderazgos del pueblo colombiano, campesinos, universitarios, jóvenes, movimiento cultural, indígena, mujeres, maestros, maestras, y nos declaramos en modo movilización. Nos convoca un 1 de mayo revolucionario y combativo. Nos convoca la consulta popular, escenario de movilización nacional, territorial, escenario de construcción de poder popular, mecanismo de consulta legítimo, constitucional para el pueblo soberano. Por eso respetar la voluntad popular de ese pueblo que eligió y definió el programa de gobierno, el cual representa las posibilidades de una justicia social para los más pobres y las más pobres. La paz con justicia social es la apuesta del gobierno del cambio. Es así como FECODE se une a la organización de comités territoriales de impulso a la consulta popular. Esta herramienta no es solo un mecanismo de participación, es una oportunidad histórica de movilización democrática que interpreta directamente la vocación transformadora del movimiento sindical, laboral y popular. Es así que desde FECODE convocamos a todas nuestras filiales a desplegar con decisión, creatividad y compromiso transformador una amplia campaña pedagógica, comunitaria, organizativa, comunicativa, que permita preparar las condiciones para que millones de colombianos y colombianas acudan a las urnas con conciencia crítica y esperanza activa. Así también estamos convocando a rodear y defender la negociación estatal y sectorial de los pliegos ya unificados, con principio de progresividad y en un contexto de cambio. Así pues, al magisterio colombiano, al pueblo colombiano, un feliz descanso, mucha reflexión y nos vemos con todo el ánimo de lucha y transformación. Voz educadora. La voz de los sin voz. Y ahora ya preparan su golpe de estado. Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán. Bueno, y en esta mañana con Voz Educadora le llega la hora a la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, haciendo sus comentarios frente a algunos preceptos de religiosos durante la Semana Santa. Así que bienvenido y buenos días, profesor José Ramón. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. En esta ocasión, que los católicos llaman Semana Mayor, podemos utilizar algunas de las reflexiones bíblicas para evaluar la conducta y la explotación de la clase política colombiana que se hace llamar a sí misma clase dirigente. Hay una sentencia bíblica que, no obstante su brevedad, dice: al lado de quien está la religión y al lado de quien está el enviado de Dios Jesucristo. Esa sentencia es: primero pasa el camello por el ojo de una aguja
que un rico llegara al cielo. Está dicho todo. Primero, hay una condenación a los ricos y uno tiene que preguntarse por qué las Sagradas Escrituras y los dioses condenan a los ricos. En esa condena ya está claro que su riqueza es malhadada, por no decir maldita. Y es maldita porque la han construido sobre la base de la explotación del hombre por el hombre, que tenemos que entenderla como la explotación de los ricos a los pobres. Y sobre todo, esa acumulada riqueza acrecienta su poder, porque con ella llegan incluso a poner a su servicio a algunos sacerdotes que se olvidan de la misión que Cristo le encomendó en la tierra, defender prioritariamente a los pobres. En esta semana, denominada mayor, con base en estas elucubraciones, con base en estos pensamientos, debe quedar claro cómo todos aquellos que nos consideremos justos, todos aquellos que nos consideramos justicieros, debemos poner nuestra capacidad de lucha, nuestra inteligencia, nuestra voluntad en favor de los pobres. Y ponerlas en favor de los pobres significa apoyar al gobierno del cambio y significa prepararnos para en la contienda del 2026 elegir a otro presidente que no solo a lo largo de la campaña nos prometa cambios, sino que además, llegado al poder, rápidamente implemente esos cambios. La sumatoria de siquiera 3 presidencias por fin va a sembrar democracia y justicia social en este país. Así que todos sabemos cuál es la tarea. La tarea es poner toda nuestra capacidad material, nuestra voluntad y nuestra inteligencia para tratar de sembrar democracia en este país. Y para sembrar democracia tenemos el 26 que elegir a una figura política que presente un gobierno aún más radical para ejecutar los cambios que el que está ejecutando en este momento el presidente Gustavo Petro. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. Mayela ni wam geto ni wam voz educadora un guachin ramon otigwan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Y ahora ya preparan su golpe de estado. Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llega la hora a la voz de la literatura, como siempre con el compañero Manuel Chamorro, quien en el día de hoy hace una introducción al ciclo La novela del aborigen en Colombia. Así que bienvenido y buenos días, Manuel. Buen día, Carlos. Un abrazo cargado de energía al Magisterio de Colombia y a quienes cada 8 días nos escuchan a través de YouTube y en la emisora Radio Sur en el dial 106.4 de FM. Hoy doy inicio a un corto ciclo de novelas colombianas cuyo protagonista es el aborigen. Desde las crónicas de Indias hasta las novelas y cuentos del siglo XX y el comienzo del XXI, nuestro personaje ha sido nombrado de distintas maneras: indio, nativo, natural, aborigen o indígena. ¿Qué nombre le corresponde realmente al ser encontrado por los españoles? A partir de las novelas que comentaré en próximos programas, intentamos dar respuesta a ciertas preguntas que surgen del contexto nacional. ¿Cuál ha sido el papel del aborigen en la sociedad colombiana? ¿Los narradores han aportado en la transformación del personaje nativo? ¿Cómo se ve desde la narrativa al aborigen colombiano? ¿Qué comunidades indígenas han sido tocadas con más frecuencia por los escritores? ¿Por qué es importante este tema hoy, en la mitad de la tercera década del siglo XXI? Ese ser arqueológico que la historia enseñó hasta la mitad del siglo XX, hoy es visto desde otra visión. Es una conciencia social y humana de Colombia para el mundo,
que está logrando cambios sustantivos en la política, la economía, el arte. A guisa de introducción al tema, quiero compartir un párrafo del libro Sumario de la Historia Natural de las Indias, del cronista Gonzalo Fernández de Oviedo. Abro comillas. Cuando van a las batallas, los indios en algunas provincias, en especial caribes flecheros, llevan caracoles grandes que suenan mucho a manera de bocinas y también a tambores, y muchos penachos muy lindos y algunas armaduras de oro. En especial unas piezas redondas grandes en los pechos y brazaletes, y otras piezas en las cabezas y otras partes de las personas, y de ninguna manera tanto como en la guerra se precian de parecer gentiles hombres, e ir lo más bien aderezados que ellos pueden de joyas de oro y plumajes. Y de ellos caracoles hacen una con tecicas blancas de muchas maneras y otras coloradas y otras negras y otras moradas y cañutos de los mismos y hacen brazales mezclados con olivetas y cuentas de oro que se ponen en las muñecas y encima de los tobillos y debajo de las rodillas por gentileza, en especial las mujeres que se precian de sí y son principales. Traen todas esas cosas en las partes que es dicho y a las gargantas. Cierro comillas. Fernández de Oviedo fue un español formado en la corte. Como cronista vale ser leído porque fue el primero que incluyó palabras en lengua de los aborígenes. Por tanto, es el principio de reconocimiento de nuestro personaje como poseedor de voz de una lengua. Profesoras y profesores. En los próximos comentarios tendremos a novelas como Ingermina o La hija del calamar, Manuela, la novela Toá, Yajangala, Cacimba, El último indígena y quizá tengamos la posibilidad de terminar con Jaibaná. Con estas narraciones emprenderemos un viaje desde el siglo XIX hasta el año 2000. Novelas escritas por colombianos que han establecido un diálogo con lo aborigen de nuestro país. Colegas, que el resto de domingo sea un viaje de profunda reflexión sobre nuestro ser multiétnico y pluricultural. Voz educadora. Maela ni guam geto ni guam voz educadora un guam guachin ramnamo noti guam yo Bogotá. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. Fue confirmada la sentencia a 15 años de cárcel al expresidente de Salocop, Gustavo Palacino, por el desvío de 14 millones de pesos de esta EPS. En la sesión del 9 de abril, día en que se conmemoran las víctimas, la senadora del Partido Verde, Catherine Miranda, tomó partido en favor del hijo del ex paramilitar Jorge 40. Oportunismo del Partido Liberal al presentar una mini reforma que no contiene lo fundamental que se había debatido en la Cámara de Representantes de la reforma laboral. La Fiscalía investiga al expresidente de la nueva EPS y otros funcionarios por peculado y esconder información contable. Un grupo de congresistas cuestiona al alcalde Galán por el aumento de la inseguridad en la ciudad, la crisis en la movilidad y represión ante la protesta social. La Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal apoya la consulta popular propuesta por el gobierno Petro para defender los derechos laborales. La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, respalda y ayuda al gobierno en la atención a la región de los Montes de María. Voz educadora. Maela ni guam geto ni guam voz educadora un guam guachin ramnamo noti guam yo Bogotá. La voz de los sin voz. Van a llamarte
terrorista. Pueblo, quieren verte de rodillas. Un pueblo consciente es la pesadilla de todos esos clasistas y de todos esos racistas. Su pensamiento colonizado, rechazan a Atahualpa y prefieren a Pizarro. Bueno, y como dice la canción de Cristian Vergara, no pasarán. El poder popular se manifiesta en las calles en la movilización este jueves en contra de la nefasta alcaldía de Galán en la ciudad de Bogotá y mediante la consulta popular en contra de las oligarquías y las mafias enquistadas en el poder en Colombia. Así que la cita es este jueves a las 9 de la mañana en el Centro de Memoria Histórica. Por la dignidad del magisterio y del pueblo bogotano. Pueblo, recuerda tus luchas. Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. Escúchenos todos los domingos a las 9 de la mañana por Radio Sur 106.4 en frecuencia modulada y repetición en las horas de la noche a las 9 p.m. Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasa. Ubíquenos en Facebook o en YouTube con Voz Educadora. Ni un paso atrás. Si el fascismo no descansa, que hay un... Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Un feliz regreso a clases, un feliz resto de domingo para todos y para todas. Y nos vemos en las calles. Un abrazo y chao, chao. No pasarán. Vamos, pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.